Esto es Conectarte, un espacio para hablar de cultura, entretenimiento, música, gastronomía e historia. Bienvenidos a Conectarte, recorriendo los rincones de Bogotá. Si no sabes dónde queda, nosotros te llevamos. Conectarte. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Conectarte. El día de hoy quiero dar la bienvenida y saludar a todos mis compañeros de esta hermosa mesa de trabajo. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muchas gracias. Y quiero darle la bienvenida y un saludo muy especial a quien nos acompaña el día de hoy, nuestro compañero Jefferson. Muchas gracias, Tati. Acá estaré acompañándote y acompañando a esta gran mesa de trabajo para estar apoyando en este gran tema de hoy. Bueno, entonces, para dar inicio, quiero que me digan si conocen la siguiente frase. Oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. ¿Saben de quién es esta frase? Por supuesto que sí. Claro que sí, pero ya pasaron más de 50 años. Y las 70. Aguas siguen turbulentas. Y siguen turbulentas. ¿Y quién dijo la frase? Jorge Eliezer Gaitán. Claro que sí, Jonathan. Esta es una de las frases más famosas de Jorge Eliezer Gaitán, político liberal cuyo asesinato hace ya 71 años desencadenó uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de la historia de nuestro país, el Bogotazo. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Bueno, chicos, yo les voy a contar un poco quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Como ya lo mencionó mi compañera Tatiana, Jorge Eliezer fue uno de los políticos más populares que ha tenido Colombia. Muchos historiadores afirman que él nació el 23 de enero de 1903. Otros dicen que la fecha de nacimiento fue el 26 de enero. En Bogotá, otros dicen que fue en un municipio de Cundinamarca, pero la mayoría de la gente dice que fue en Bogotá. Su padre fue un liberal muy radical que se dedicaba al oficio de la librería y su madre una destacada maestra. Jorge Eliezer realizó sus estudios en el Colegio Simón Araujo, un colegio donde los niños liberales más pudientes de Bogotá lo hacían. Después de que termina el bachillerato, ingresa a la universidad en 1920 y realiza sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia y estudia Derecho y Ciencias Políticas. 4 años después se gradúa con honores con una tesis que es muy importante, que ha recibido un premio. La tesis tiene el nombre de Las ideas socialistas en Colombia. Desde que Jorge fue estudiante, siempre le interesó mucho la política y siempre estaba indagando e investigando sobre estos temas hasta que ingresó al Partido Liberal. Fue en 1928 cuando lo eligen representante a la Cámara. En 1931 fue el presidente de la Cámara de Representantes por los liberales. Además de ser cátedro en la Universidad Nacional de Colombia y rector de la Universidad Libre. En 1936 fue elegido alcalde de Bogotá. En 1939 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, además de ser ministro de Educación. Su vida política fue muy activa, ya que siempre estuvo en contra de la corrupción, la explotación laboral, la injusticia, la clase social menos favorecida, y entre otras cosas. Él siempre estuvo apoyando al pueblo. Fue candidato oficial para las elecciones presidenciales que se iban a realizar en 1950. Lastimosamente, fue asesinado el 8 de abril de 1948 en el centro de Bogotá, lo que causó grandes disturbios y un gran caos en la ciudad. Fue conocido como el caudillo del pueblo y, para terminar, los dejamos
terminar con este recuento de la historia un poco resumida de Gaitán, los vamos a dejar con una de sus frases más populares y que eran las siguientes. Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Vale, Isa, exacto. Yo creo que todos hemos visto esa frase y los que no es porque no han leído muy bien el billete de 1000. Sí, claramente, sí, en la parte de atrás. Exacto. Entonces, ahora pues vamos, ya sabiendo un poco de la historia de Gaitán y de todo lo que desencadenó, vamos a escuchar un poco qué fue lo que sucedió después de esto. Bueno, claro que sí, compañeros. Primero que todo quería corregir a mi compañera que no fue el 8 de abril, fue el 9 de abril de 1948. Este asesinato fue supremamente importante, que partió en dos a la República de Colombia, ya que esto significó la violencia como tal en Colombia. El día fue 9 de abril 1948 en el centro de la ciudad de Bogotá, a la 1 de la tarde, ¿no? Jorge Eliezer Gaitán sale de su oficina como de abogado. Estaba muy contento, por decirlo así, porque había acabado de ganar un juicio, bueno, como abogado, entonces le estaba yendo súper bien, igual que a él lo quería todo el pueblo en Bogotá, ¿no? Es que creo que para la gente que no sabe, él no solo se dedicaba a la política, sino alternamente ejercía la abogacía. De ahí que estuviera feliz por ganar este caso, ¿no? Claro que sí, John. Entonces, bueno, es la 1 de la tarde. Sale Gaitán a almorzar. Lo espera un tipo llamado Juan Roa. Lo asesina, le pega 3 a 4 tiros por la espalda. Y bueno, esto desenlaza lo que es el Bogotazo. Acto seguido a esto, toda la gente campesina se lanza hacia el centro, ya que, bueno, Gaitán es un caudillo supremamente importante y que es muy querido por el pueblo. Entonces esto desata la furia. Bueno, para ampliar un poco más la información que nos decía Jonathan, pues hagamos un plano detallado de qué fue lo que sucedió en estos momentos cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, entonces, como bien decía, ellos salieron a almorzar a la 1 de la tarde. Iban con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Ballero y Jorge Padilla. Ellos se dirigían, de nuevo les repito, a almorzar a la 1 de la tarde. Cuando salieron del ascensor, Mendoza Neira tomó el brazo a Gaitán y se adelantaron del resto del grupo para llegar a una puerta. En ese momento Juan Roa Sierra aparentemente le dispara, como decíamos, 3 a 4 tiros por la espalda a este personaje. Le impactan en el cuerpo y pocos minutos después fallece en la clínica central, mientras que su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Gracias Steve por esa información. Siguiendo con lo que fue el Bogotazo, bueno, toda la gente se enardecida por lo que sucedió con el asesinato de Gaitán, se lanza a las calles, se toma las calles con palas, picos, machetes, palos, lo que tuvieran a la mano para agredirlo. Para agredir y tomar protesta como hacer justicia por su mano. El que sí llevó muy mal. Salió muy mal librado de esto. Exacto, salió muy mal librado de esto. Fue el propio asesino, que fue Juan Roa, que pobrecito. Ahí insofacto lo mataron. Lo mataron a golpes, lo llevaron hasta la ¿Casa de Nariño? Hasta el palacio. Entonces, y fue crucificado. Casi que es crucificado. Este acto fue supremamente importante porque desencadenó la violencia, ya que, o sea, fue de tan magnitud que hubo más de 3.000 muertos. En el
periodo Bogotazo. Claro que sí, Jonathan. Como dato curioso a todos nuestros oyentes, también es importante resaltar que aparte de todos esos muertos, también hubo personas que se salvaron y esto fue gracias a que se refugiaron en el Museo Nacional de Historia, que queda más arriba de la séptima. Fue ese día, por casualidades de la vida, lo iban a inaugurar como museo. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán y los disturbios en Bogotá crecen, mucha gente fue refugiada en el museo para evitar pues así más muertes de inocentes. Es como dato curioso. Ok. Bueno, yo también tengo otro dato curioso acerca de Sierra. Bueno, pues cuando lo estaban persiguiendo para lincharlo y posteriormente matarlo, un funcionario de la policía lo protegió y lo adentró en una droguería. Y bueno, lo que decía Jonathan también de que pobrecito, porque cuando el joven estaba allá adentro y toda la muchedumbre estaba afuera intentando entrar, Sierra lo único que decía era: ay, Virgen Santísima, gritando y llorando y pataleando prácticamente. Pero, ¿por qué pobrecito? Pobrecita la droguería, porque me imagino cómo quedó después. Sí, bueno, este hecho como el Bogotazo duró más de 72 horas. O sea, más de casi 3 días, sí. 3 días en solo disturbios, destrucción. El tranvía que había en Bogotá quedó casi que totalmente destruido. Sí, calcinados. Entonces, sí, otro dato curioso, ustedes sabían que el mismo, sí conoces a Fidel Castro, ¿no? Claramente, claro. sí. Bueno, como tal, él se iba a encontrar precisamente con ese día con Gaitán. Entonces, digamos que ahí aprendió a hacer la revolución, ¿no? Y en el billete de 1000, sí, en la parte posterior, aparece, de hecho, el joven Fidel Castro. Justo debajo Del brazo. Del brazo. Y es como la única imagen que no está en sepia, sino está en negro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otro dato que se cree que por qué fue la muerte de Gaitán fue, digamos que en los países capitalistas demócratas como Estados Unidos temían el ascenso al poder del comunismo, ¿no? Del socialismo, ya que las consignas liberales que traía Gaitán fueran muy, muy radicales y muy impartidas hacia la izquierda, ¿no? Entonces hay que resaltar eso. Claro que sí. Adicional a eso, que pues después de la muerte de Gaitán es que comienza la época de la violencia, de la cual Angélica nos va a hablar un poco. Buenas tardes, compañeros. Hola. Bueno, para hablar un poco de la época de la violencia, es la denominación del periodo colombiano que se dio durante el siglo XX. En ese periodo hubo confrontaciones entre las oligarquías del Partido Liberal y el Partido Conservador por territorios y poder político. Como lo vemos hoy en día, nada ha cambiado, sigue igual, solo que en ese tiempo era un poco más macabra la guerra, la violencia en esa época. Este periodo se sitúa más exactamente entre 1946 y 1966. El detonante fue, como lo dijo mi compañero, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial de los liberales. Este conflicto causó más o menos entre 200.000 y 300.000 muertos, no solamente en el Bogotazo. Después de esto siguieron habiendo más enfrentamientos, todos estos muertos. Además, también hubo migración forzosa de más de 2 millones de personas. Ya para calmar este conflicto bipartidista, porque esto era un conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, se creó el Frente Nacional entre 1958 y 1974, que consistió en intercalar el mandato de los presidentes del Partido Liberal y Conservador. Como ejemplo podemos ver que en 1958 y 1964, en ese periodo de 4 años, Alberto Lleras Camargo fue el presidente por el Partido Liberal. Entonces, para no parar ahí como la guerra y la pelea, el conflicto entre ellos, decidieron, alterno a él, posteriormente a Lleras, lanzar al presidente Guillermo León Valencia del Partido Conservador. Okay. Esto fue lo que dio como un poco de paz entre los partidos bipartidistas, o bueno, entre la guerra bipartidista que había ahí. Pero de igual manera, no todo, como todo tiene su final, el Frente Nacional también ya
digamos que se acabó más porque se vio que la crisis política de mediados de los 70, o esto no sirvió mucho, viendo que no se respondía a las necesidades políticas, a las necesidades económicas y las sociales del país. ¿Sí? El Frente Nacional, como un pacto de acuerdo político entre liberales y conservadores, fue demolido por esto. Se dieron cuenta que no era un buen plan para nuestro país. Entonces ahí les cuento esto sobre la época de la violencia. No, gran dato. ¿Quién iba a saber eso? Justamente uno ve la línea del tiempo de los presidentes, pero no cae en cuenta justamente que sí, hubo conservador liberal, pero que iba a creer uno que todo estaba pactado. O sea, gran dato. Claro que sí. También iba a acotar que a raíz del Frente Nacional también se crearon, y la mala administración que tuvieron, se creó los diferentes partidos políticos, ¿no? De la mano del general Rojas Pinilla con la NAPO, y también el desencadenamiento de las guerrillas de izquierda, como son las FARC, que nacen a raíz de esta ola de violencia. En los años 60, en Marquetalia, que son las FARC, y el M-19 con el robo de las PA. de las elecciones a Rojas Pinilla, y el LN, también otra guerrilla que también se crea a partir de estas consignas, ¿no? Entonces vale acotar esto. Sí, claro que sí, Jonathan. Efectivamente fue una época donde ya se empezaron a inaugurar y a crear todas estos conflictos y estas fuerzas armadas revolucionarias en general en todo el país. Pero cambiando un poco también el tema, queremos conocer un poco respecto a estos sitios históricos y monumentos donde podemos también hacerle un poco de honor a este gran hombre que fue Jorge Eliezer Gaitán. Cuéntanos un poco de esto, John. Claro que sí, miren, yo solo quiero decir que conmemorar el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y las muertes desatadas por esto, de las cuales se habla, y entre 500 y 3.000 personas muertas, siempre ha sido una disputa política y social. Las condiciones políticas y el conflicto armado hacen variar la forma de recordar y conmemorar este 9 de abril. No sé si sabían que el año pasado fue la conmemoración número 70 y justamente el 9 de abril fue decretado como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Entre otras cosas, que también lo podemos ver en el billete de 1000, hay una flor que se llama No me olvides, y también esta flor está sobre la tumba de Jorge Eliezer Gaitán y es un símbolo de este día. Es una flor que crece en los terrenos más difíciles de nuestro territorio, dando a entender que las víctimas del conflicto armado pueden resurgir de las adversidades para comenzar de nuevo. Ya para este año va a haber una exposición fotográfica del Bogotazo en Medellín, un homenaje a las víctimas en Bogotá. En el tradicional septimazo, donde solemos encontrar arte, va a haber una especie de 7 estaciones con expresiones de arte desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Y esto finaliza ahí porque va a haber un gran concierto. Todavía no han definido el artista. Entre otras cosas, hay 5 monumentos en distintos barrios, pero notarán que la mayoría de estos quedan entre el centro y el sur, y es uno en el 20 de julio, la mayoría son bustos, son muy pocos los que son estatuas, entonces hay uno con las manos cruzadas en el 20 de julio, otro que simboliza la lucha en el barrio de la Perseverancia, otro busto en el barrio Centenario, que es un busto un poco más cauto de este hombre que leía mucho. Hay un barrio que lleva su nombre, es el barrio Jorge Eliezer Gaitán, ubicado ya en la 54 con 78, muy cerca del 12 de octubre. Y justo ahí hay otro busto que simboliza la lucha del hombre. Y en el barrio Ricaurte hay otro busto. Pero miren, pueden haber muchos bustos, muchas conmemoraciones, pero sin lugar a duda, la Casa Museo Tumba de Jorge Eliezer Gaitán
es la más conmemorativa de él, pues allí fue donde vivió. Y esta casa hoy en día es administrada por la Universidad Nacional y es quizá el más grande y significativo que existe en Colombia. Está ubicada en el barrio Santa Teresita, esto es en la localidad de Teusaquillo, y fue declarada bien de interés cultural de carácter nacional. Y allí todo visitante puede encontrar zona social, hoy en día conocido como La Sala, pero ahí antes estaba la tumba, no sé si sabían eso. Está el estudio y el tranvía que quemaron, que Jonathan nos contó que quemaron, está restaurado y fue convertido en una sala de teatro donde se proyectan imágenes del Bogotazo y dan charlas justamente. Está el traje usado el día de su asesinato, está el arma usada por el asesino con balas y casquillos de ese día. Y hay algo muy singular y es que está también la puerta del edificio Agustín Nieto, que fue demolido en los años 70 y fue justamente el edificio donde sucedió su muerte, o al frente del edificio. Bastante interesante. ¿Y tiene algún valor la entrada a este? ¿O es social? Por lo general, como está administrado por la Universidad Nacional, tengo entendido que los estudiantes tienen un descuento, ¿sí? Y las personas que no estudian tienen un valor distinto. No conozco el valor, pero oscila entre los 3.000, algo entendí. Perfecto. Un plan ideal para que todos podamos ir y conocer un poco más de la historia del Bogotazo. Claro que sí. Bueno, y para finalizar, no falta olvidar que gracias a este hombre, gracias a Jorge Eliezer Gaitán, es que hoy en día la política en Colombia dejó de ser elitista, no es algo elitista, y en cambio de esto, todos los políticos tienen que hacer campañas y se vieron obligados a convencer al electorado para poder así llegar al poder. Claro que sí, Tatis. Y también recordemos que Gaitán fue un líder importante para la sociedad de su época, pero tras el asesinato se convirtió en un símbolo histórico nacional, al mismo nivel de un prócer de la independencia colombiana. Como Simón Bolívar. Sí, señor. Bueno, eso fue todo por hoy en Conectarte. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos en una próxima emisión y que tengan buen día. Chao. Bueno, Chao. chao, hasta Muchas luego, gracias. que les vaya bien. Con esperanza.